Gracias, presidente. En primer lugar, me van a permitir hacer un pequeño inciso por alusiones a la intervención y a los insultos que ha proferido contra mi persona el señor Mustafa. El señor Mustafa aquí se ha erigido en oposición, pero este señor no es oposición. Este señor lo que es un maleducado. Directamente es un maleducado que se dedica a insultar a ciertos grupos de la oposición según su conveniencia. Pero no solo insulta al Grupo Parlamentario Vox, sino que también ha dirigido sus insultos al Grupo Parlamentario Popular. Termino, no tengo derecho por alusiones. Y solo un minuto. No le voy a consentir ni un insulto más. Si usted viene a provocar y a reventar los plenos, dígalo con claridad y nosotros le tomamos el guante. No le voy a consentir ni un solo insulto más. Nada más. Gracias, vicepresidente. Bien, sigo con la propuesta. Importante esta noticia. Cerca de medio centenar de inmigrantes marroquíes entran a nado en Ceuta desafiando el temporal. Noticia de hoy, lunes 26 de febrero de 2024. Hace escasos 11 días tuvimos en este pleno una sesión extraordinaria para tratar precisamente algunas medidas que paliasen esta situación. Evidentemente, y a tenor de lo vivido durante esta semana y especialmente este fin de semana, esa propuesta no ha servido, tal y como manifestó en ese momento nuestra compañera portavoz en esa enmienda que presentamos, pues evidentemente lo único que ha conseguido es el efecto llamada que ya en su momento manifestamos. Y hoy traemos de nuevo a este pleno este asunto por revestir especial gravedad y que exige de una permanente denuncia, evitando de este modo que interesadamente se silencie, convocando plenos extraordinarios con propuestas vacías y abiertamente cobardes. Mecanismos estos utilizados por el Gobierno de Viva, por un lado, para hacer como que se hace algo, pero sin hacer nada, y por otro, para justificar sus insulsas visitas a un tipo como Marlaska, que no solo no cumple con su misión de proteger nuestras fronteras, sino que además, y para escarnio y humillación de España, hace gala manifiesta de su ridículo y sumisión a los intereses del Reino de Marruecos, principal responsable e instigador de esta invasión migratoria que padecemos. En Vox hablamos claro y no cejaremos en nuestro empeño por hacerlo todas las veces que haga falta, llamando a las cosas por su nombre, sobre todo porque Ceuta atraviesa un colapso migratorio provocado intencionadamente por los marroquíes. Pero ojo, no solo nuestra ciudad, sino también nuestras costas insulares y peninsulares. Y esto es conveniente subrayarlo. Hacer seguidismo de las políticas de reparto defendidas por socialistas y populares no solo fomenta este efecto llamada, sino que contribuye a extender la crisis migratorias a otras partes del territorio nacional. Es evidente que Marruecos busca intencionadamente inundar el país de inmigrantes ilegales de su nacionalidad y, además, de manera acelerada, población ilegal que, sin duda, se sumará al casi millón de súbditos marroquíes que actualmente están censados en España. Su objetivo queda claro: extender a través de sus súbditos en España su influencia política, social y económica sobre infinidad de municipios y provincias españolas, ante la impasibilidad de unas autoridades que, en lugar de atajar el problema, prefieren extenderlo a todos los rincones del país. Desde que arrancó el año 2024, las entradas de inmigrantes han sido constantes y su número ha ido increciendo. Las entradas por vía terrestre y marítima han aumentado más de un 200% en un mes y medio, según los datos de Interior, que todavía no recogen los del mes en curso. Todas ellas
precisamente desde el mismo sitio, desde Marruecos. A pesar de las mentiras del Gobierno de Sánchez, se ve que, asumidas y compartidas por el Gobierno de Vivas, las relaciones con Marruecos ni son buenas ni lo serán en el futuro. El Gobierno marroquí torea y humilla cada vez que le viene en gana a una España que está en manos de sus enemigos, y Marruecos lo sabe. Solo aquellos que se someten por cobardía o sirven a los intereses de los marroquíes no ven la guerra soterrada que los alauitas nos tienen declarada, entendiendo estos que no van a encontrar mejor momento político e histórico para la consecución de sus objetivos anexionistas sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Ni aduana comercial, ni relaciones de buena vecindad, ni control migratorio. Toda una sarta de mentiras sanchistas que además permite a los marroquíes seguir humillando y chantajeando a España y, por ende, a todos los españoles. Tras la invasión que sufrimos en mayo de 2021, el reino alauita cambió de estrategia para seguir inundando nuestra ciudad de manera más discreta, pero también más constante. En cualquier caso, la inmigración ilegal está permanentemente presente en nuestra ciudad, tanto cuando llegan oleadas como cuando es por goteo. Y el problema sigue creciendo, no solo en Ceuta, donde además de tener unas instituciones asistenciales totalmente desbordadas, tenemos un gobierno del Partido Popular al que solo se le ocurre como solución sacar a los inmigrantes de la ciudad para trasladar el problema a la península y provocar, como hemos visto, un mayor efecto llamada. Sí, efecto llamada, porque Marruecos empuja deliberadamente a su población rural del interior hacia las costas de Ceuta, incluidos sus menores. Además, ahora se niega a recoger a sus súbditos mayores, acogidos incomprensiblemente en el CETI de Ceuta, abriendo con esto otra vía de entrada a su inmigración ilegal en el territorio nacional. Sin duda, España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión inmigratoria dirigida por países como Marruecos y Turquía, que pone en grave riesgo el futuro europeo tal y como lo conocemos, con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos. Por supuesto que esta invasión migratoria está promovida y auspiciada por unas élites de Bruselas que, en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias y los trabajadores, han decidido implantar un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de miles de inmigrantes ilegales. En Vox llevamos advirtiendo de esta situación insostenible desde que llegamos a esta Asamblea. Y lo hemos hecho frente a los insultos y a la demagogia del resto de partidos políticos, de medios de comunicación y de asociaciones, que cuando no son cómplices de este drama, sí miran para otro lado y se niegan a afrontar la realidad y las consecuencias de estas políticas de efecto llamada. Hoy no esperamos tampoco algo distinto, nos da exactamente igual. Ya hemos dicho que la debilidad de España, dinamitada por sus propias instituciones, nos condena a un periodo oscuro de consecuencias ampliamente conocidas por la historia. Y no nos hemos equivocado. A los hechos nos remitimos. En definitiva, Marruecos mantiene su guerra híbrida en la que se vale de inmigrantes, tanto adultos como menores de edad, para presionar a España, mientras el Gobierno favorece la entrada de personas desarraigadas que no tienen intención de integrarse y pretenden imponer sus costumbres. La cesión permanente, las políticas seguidistas de gobiernos sumisos y sometidos a la voluntad marroquí solo sirven para fomentar las pretensiones anexionistas de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. La humillante y ridícula presencia de Sánchez y sus ministros en Marruecos y la no menos penosa e inútil presencia de Vivas ante Marlaska, con su timorata propuesta de propagación del problema y efecto llamada, nos obligan a insistir una vez más ante esta corporación una mayor constancia, ímpetu y contundencia ante esta grave situación, siendo, por lo que proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente al territorio nacional. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perder
que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo y establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la Administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites de repatriación y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la Administración. Muchas gracias, señor Redondo. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Espero ser lo suficientemente breve como clara. Yo no sé si el señor Redondo piensa que por gritar, por levantar tanto el tono, va a ser más convincente. Usted lo único que ha hecho ha sido reproducir los mismos argumentos que traían en una propuesta suya en noviembre del 2023 y que luego retiraron. Los mismos que traían para la enmienda. Para usted la única solución al drama migratorio es un muro y la guerra, porque usted no concibe ni la vida ni la política de otra manera. Usted no sabe lo que es el entendimiento, ni el respeto, ni las relaciones diplomáticas y por eso hace usted prácticamente pues, un llamamiento a las armas, que es lo único que se puede esperar de la ultraderecha. Por si no lo tiene usted suficientemente claro, el hecho de que en esta ocasión, en vez de la señora López, lo haya defendido usted, no significa que tengan ni más ni mejores argumentos. Vamos a seguir diciéndoles que no y si en sucesivos plenos se la dan a los otros dos compañeros que tienen ahí un poco aburrido, pues también les diremos que no. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Ha sido venir de hablar del botellón y no ver el subidón que le ha dado el señor Redondo, ¿eh? Ha sido tremendo, se ha puesto ahí. Mire, señor Redondo, por mucho que usted grite y me señale con el dedo, usted a mí no me asusta. Ni usted ni ninguno, no me asusta, no me asusta. Ha incurrido, evidentemente, en los tres elementos básicos, el ABC, para descifrar a cualquier partido nazi fascista, la guerra híbrida, el gran reemplazo y la invasión. Son muy recurrentes. Y luego, en la exposición de motivos, usted ha dicho que, claro, los inmigrantes no se quieren integrar y sus costumbres. Yo le lanzo la pregunta, porque usted, por lo visto, sabe más que nadie de esto. Las 21 temporeras que han sido liberadas en Sevilla, que estaban secuestradas y explotadas sexualmente, ¿esas sí que se querían integrar? ¿Esas practicaban su costumbre? Esas personas que han venido de forma regular, ¿eh? Esas no, ¿de esas usted no habla? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Pues sí, efectivamente, señor Redondo, 11 días después de haber tratado en un pleno extraordinario monográfico que se celebró a iniciativa de este Gobierno de la ciudad sobre la presión migratoria que viene sufriendo la ciudad de inicio de este año, usted vuelve a plantear unas medidas que van en todo momento en contra de lo que corresponden al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Usted no quiso en aquel momento sumarse a la medida que habíamos planteado y que eran conforme al derecho y que además eran medidas que son las que desde el Gobierno de la ciudad se puede y se deben hacer al respecto. Esta propuesta que usted presenta no cabe en un pleno de la ciudad en esos términos que usted plantea. Se lo hemos dicho ya en el pleno extraordinario anterior, se lo he dicho también en la primera intervención de esta mañana. Son propuestas, además, que no caben en nuestro ordenamiento jurídico, como le he dicho, ni en el nacional ni en el internacional. En definitiva, no caben en los ordenamientos jurídicos de los Estados de derechos y democráticos. Incumplen sus propuestas las normas, atentan a la Constitución, atentan a la Convención de los Derechos del Niño, atentan a las leyes y convenciones y tratados internacionales sobre derechos y libertades del extranjero. Esas son sus propuestas. Lo que se debe y lo que se puede pedir es lo que hicimos aquí en la propuesta de hace 11 días, simplemente hace 11 días, de conformidad con el marco constitucional, de conformidad también con los tratados internacionales y los derechos internacionales y las convenciones. Y era, por un lado, solicitar al Estado
el Gobierno de la Nación en el que se empleen los medios necesarios y adecuados para, conforme a la ley, evitar la entrada irregular de inmigrantes en nuestra ciudad. Solicitar también los mecanismos legales y presupuestarios para que la estancia de inmigrantes en nuestra ciudad, menores y adultos, esté en todo momento limitada a la capacidad de acogida de los centros. E instar a este Gobierno a que refuerce los medios de atención a menores no acompañados. Ustedes no quisieron unirse a esa propuesta. Y ese pleno era pertinente, evidentemente que era pertinente, porque el incremento de menores no acompañados que estaban entrando en la ciudad, suponía un incremento del 433% en comparación con las entradas producidas durante el mismo periodo en el año anterior. También era pertinente porque, por causa del mencionado incremento de la presión, la capacidad de acogida se encuentra excedida en más de un 60% de lo que ya la norma en sí viene considerando como sobreocupación y que permite solicitar nuevos planes de contingencia migratoria tal y como hemos planteado de inmediato al Ministerio de Juventud e Infancia. Y era pertinente también porque los primeros 15 días de febrero han llegado a Ceuta un número de menores muy parecido, similar, al de la suma de los que accedieron a nuestra ciudad durante los 7 primeros meses del pasado año. En definitiva, de continuar esa intensidad de entrada y si no se producían salidas al mismo ritmo, en poco tiempo estaríamos sufriendo una nueva situación de emergencia humanitaria. Y se catalogó esa situación aquí en este mismo pleno, y no está el señor Gutiérrez, lo catalogó como un repunte, vaya repunte, 433% más de entrada con respecto a la producción en 2023, la capacidad de acogida, como he dicho, sobredimensionada en más de un 60% a lo que se considera sobreocupación, y a que en los 15 días del mes de febrero ya han accedido el mismo número que accedieron a la ciudad de Ceuta en el año anterior en 7 meses. Pero, en fin, yo creo que no vamos a debatir de nuevo lo que debatimos hace 11 días, que ustedes no quisieron secundar esas medidas, que se acordó la mayoría de la Asamblea con el 75% de los diputados, y lo que hizo este Gobierno de manera inmediata, de acuerdo a lo aprobado en esa Asamblea y considerando la extraordinaria necesidad de la misma, de manera inmediata acudimos al Gobierno de la Nación para plantear lo que allí se había planteado en ese pleno. Y se vienen manteniendo, además, todos los contactos directos con los diferentes ministerios que están inmersos en estos asuntos. Directamente con la Secretaría de Estado de Migraciones, como la que hubo este pasado viernes, sin ir más lejos. Esta misma mañana con la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y con su Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, con las que hemos cerrado una reunión presencial para el próximo lunes para tratar este asunto. También esta misma tarde otra videoconferencia con la Secretaría de Estado de Migración. En definitiva, instando al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas conforme a la legalidad existente. Ya les dije en el pleno anterior que sus propuestas caben en ese refrán tan español de una cosa es predicar, otra dar un trigo. Está emparentado, por tanto, con la demagogia. Y son sus propuestas, como digo, contrarias a las normas nacionales e internacionales, contrarias, por tanto, a nuestra Constitución. No encajan, como le he dicho, en el ordenamiento jurídico de los países democráticos y, por tanto, no pueden recibir nuestro voto favorable. Se ha querido poner en marcha en algunos países en los que la extrema derecha populista, similar a ustedes, han llegado al poder, como es Italia. Y ya le conté los resultados lamentablemente espectaculares que han tenido. En el año 2023, a pesar de las medidas adoptadas, el número de embarcaciones con migrantes irregulares, lejos de disminuir, subieron más de un 50% con respecto al año anterior. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, de la señora Ahmed y del señor Mustafa no esperaba ningún tipo de aporte positivo a la intervención que he realizado. Ya lo he manifestado. Entiendo
que ellos están más cómodos haciendo seguidista y seguidismo, siendo seguidistas y haciendo seguidismo de los intereses del Reino de Marruecos en sus intenciones anexionistas con la ciudad de Ceuta. Por sus comentarios se define a la perfección. La señora Ahmed nos ha llamado directamente pues que somos belicistas y que el único objetivo que tenemos es el de la guerra, todo ese tipo de cuestiones, pero yo le recuerdo a usted en plaza pública, en una manifestación en la que se buscaba directamente la intervención contra el Estado de Israel y se amenazaba directamente a la comunidad judía. Yo no sé si esas intenciones han cambiado a lo largo de estos tiempos, pero desde luego ahí están grabadas, y una posición más agresiva y belicista que la mostrada por usted en aquel momento, pues creo que no vamos a encontrar en mucho tiempo en la ciudad de Ceuta. Bueno, en el caso del señor Mustafa, en su línea, pero sí que es cierto que me ha hecho referencia a algo que viene a corroborar lo que venimos manifestando y lo que nosotros acabamos de defender en nuestra propuesta. Usted habla del secuestro de trabajadoras en el campo. Evidentemente, las mafias se dedican a eso. Las mafias, cuando no se tiene una inmigración controlada, se dedican a explotar a la gente y se dedican a hacer todo este tipo de barbaridades con los trabajadores. Por supuesto que desde Vox lo denunciamos y desde Vox lo señalamos, y evidentemente, precisamente con estas propuestas, queremos evitar que esas atrocidades se hagan con los trabajadores en este país. O sea, lo que usted acaba de hacer con su intervención es confirmar lo que nosotros decimos, que todo este proceso migratorio ilegal lo único que beneficia es a las mafias y a todos aquellos que se benefician de la mano de obra barata. Como en este caso, la intervención del señor Gaitán, bueno, en la misma línea que la que manifestó en el último pleno. Lo que pasa es que hay una diferencia, y la diferencia está entre que se produce ese pleno del día 15 de marzo a esta propuesta presentada el día 26. Las noticias que he manifestado. Entran 40 inmigrantes a nado tras la cita entre Sánchez y Mohamed. Nosotros advertimos ya de esto. Otro medio se hace eco. Cerca de medio centenar de inmigrantes marroquíes entran a nado desafiando el temporal. Está claro que Marruecos no cumple con su obligación de controlar sus propias fronteras y empuja a sus propios súbditos a echarse al mar para violentar nuestra frontera. Le da exactamente igual la propuesta que llevó el Gobierno a pleno, una propuesta tibia, timorata, ciertamente cobarde. Le dio exactamente igual la reunión que tuvo el presidente Vivas con el señor Marlaska, porque al señor Marlaska en Marruecos lo toman como el pito de un sereno. Así de claro, pero es que no solo toman al señor Marlaska como el pito de un sereno, y lo digo claramente, toman al señor Sánchez y al señor Álvarez como otro pito de sereno. No tienen ningún respeto por España porque saben que España baila al son que le interesa al Reino de Marruecos. Y sí que existe la fórmula legal para poder enfrentarse a esta presión migratoria y demográfica que está intentando hacer y que hace Marruecos para chantajear a España. Claro que la ley ampara, lo hemos visto perfectamente, sabemos perfectamente que se pueden repatriar a los menores. Eso sí, hay que hacer, sí. El Tribunal Supremo lo ha ratificado y ha informado que hay que hacer las cosas bien y, por supuesto, informar a la Fiscalía y hacer adecuadamente los expedientes de repatriación al Reino de Marruecos. ¿Qué es lo que pasa? Que Marruecos no acepta a estos menores porque no le da la gana, porque es una estrategia deliberada para seguir colapsando migratoriamente el territorio nacional, dada la dificultad que existe para repatriar a estos menores. Pero es que lo vemos también con sus súbditos mayores. ¿Qué pasa? Que también hay un problema en la protección de las personas, en este caso mayores, que son súbditos, que se saben perfectamente que son súbditos del Reino de Marruecos y que ahora Marruecos no quiere recibir en su territorio. Pero si es lo más normal que una persona que entre ilegalmente por un paso fronterizo, por una frontera internacional, sea devuelta inmediatamente, en este caso identificada como súbdito marroquí, al Reino de Marruecos. Antes se recibía, ahora no lo hace porque no le da la gana. Porque, como digo, toma al Gobierno de España como el pito de un sereno y ha visto otra fórmula posible de poder meter en territorio nacional a esa
a ese elemento necesario que necesita para proceder a la quiebra demográfica, en este caso de la ciudad de Ceuta, a esa suplantación demográfica tan deseada por el Reino de Marruecos y, por supuesto, por seguir inundando el territorio nacional de su inmigración marroquí. Lo vemos perfectamente, sobre todo cuando se les permite incomprensiblemente, y ya lo he manifestado en mi intervención, que se acepten en el CETI. Claro, Marruecos, que no es tonto, también tiene un control de los medios de comunicación locales y nacionales, con lo cual este tipo de noticias, nueva salida del CETI de 21 inmigrantes a la península. Si se acepta como inmigrantes a estos marroquíes mayores que han entrado ilegalmente en el territorio nacional en el CETI, pues ya tienen otra vía abierta para entrar en el territorio nacional, porque en la siguiente tanda lo más probable es que esos marroquíes que antes se devolvían a Marruecos, ahora también pasen a la península. Como digo, se puede hacer perfectamente todo el trámite burocrático porque la ley ampara. Solamente lo que se pide y se exige es que la Administración cumpla con su trabajo, no lleve a cabo propuestas como la que se trajo aquí por parte del Gobierno el día 15 de febrero y que ya advertimos que lo único que iba a conseguir era, primero, que Marruecos se riese en la cara de todos los ceutíes y, segundo, que Marruecos fomentara una vez más ese efecto llamada o propiciara ese empuje de sus inmigrantes a raíz de ese efecto llamada que con sus propuestas timoratas, inútiles y cobardes, lo digo con todas las palabras, lo único que consiguen efectivamente es avivar los deseos de Marruecos por potenciar esa inmigración ilegal y saturar el territorio nacional con unos inmigrantes que después estarán naturalizados en el territorio nacional y que servirán fielmente a los intereses del reino alauita, como así han identificado los propios servicios secretos españoles, en el que, sin ningún tipo de ocultar la verdad, el presidente del Senado marroquí instó a sus compatriotas a entrar en política española para favorecer a Rabat. Está claro que cuanto más marroquíes haya en España, cuanto mayor sea la comunidad marroquí en España, más podrán incidir en el futuro político de España. Informe: los servicios secretos marroquíes tienen en España una treintena de agentes y cientos de colaboradores. Marruecos moviliza su comunidad en Cataluña a favor del separatismo en respuesta al caso Galis. Infinidad de noticias que demuestran abiertamente que las intenciones de Marruecos son contrarias a los intereses de España y que utiliza su inmigración ilegal de manera deliberada para subvertir de alguna forma la política española y, sobre todo, la presencia española en la zona del Estrecho y en el norte de África. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Gaitán, ¿tiene usted algo que añadir? Muy brevemente, señor presidente, porque creo que nada más que hay que debatir al respecto. Sí que es verdad que es usted, señor Redondo, el que siempre menciona a Marruecos. Creo que le está haciendo usted una gran publicidad al país vecino. Aquí no se toman, como usted dice, nuestras medidas son medidas conforme al ordenamiento jurídico. Las que ustedes traen aquí son propuestas contrarias al ordenamiento jurídico nacional e internacional, los tratados nacionales e internacionales. Nosotros seguimos insistiendo al Gobierno en la medida en que tenemos que seguir y exigir para que se cumplan de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Usted me elude hablar siempre, y se lo saqué en aquel pleno y ahora otra vez, de las medidas populistas como la suya que se llevan a cabo en Italia y que los resultados que ha dado. Y este Gobierno, el Gobierno de la ciudad, hizo de manera inmediata lo que se aprobó en el pleno del pasado día 15, que entendimos que era un pleno urgente y extraordinario,
y era ponerse en contacto y acudir al Gobierno de la Nación a buscar las medidas necesarias para procurar una solución de conformidad con las normas existentes a esta situación, vital para la estabilidad de nuestra ciudad, complejo y de Estado. En segundo lugar, estamos solicitando la ejecución inmediata de los planes de contingencia migratoria que hemos solicitado al Ministerio de Juventud e Infancia y que están conformes a la normativa nacional, y también al Ministerio a través de la Secretaría, a los ministerios a través de la Secretaría de Estado y Dirección General de Infancia y Adolescencia, que está también trabajando en un estudio de medidas adicionales que necesita de un estudio jurídico que esperemos le dé respaldo en los próximos días. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora secretaria, procedemos a la votación del punto. Sí, 4 votos a favor y 18 en contra.